África, una selva en tu patio. Ya la pueden ver, aquí está nuestra invitada de hoy. Muchas gracias. Estamos con una invitada, sí, de lujo. Estamos con Georgina Orellano, nacida en Villa Tesey, partido de Morón. Se crió en el barrio Monterrey de Derqui, ¿digo bien? Villa Tesey, claro, en su momento era Morón. En su momento. Ahora es Hurlingham. Después ahí partimos un poco los distritos, pero en su momento era Morón. ¿Vos sos moronense? ¿Te sentís moronense? No. ¿Por qué te criaste en Derqui? Claro. En Pilar. Entonces, bueno, bienvenida. Bienvenida, Georgina. Buenos días, ¿cómo están? Bien, qué lindo tenerte, Georgina. Gracias por venir acá. Gracias. Para una pequeña presentación. Sos trabajadora sexual, militante feminista y desde marzo de 2014, si no me equivoco, sos secretaria general nacional de AMAR, que es la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina, bueno, la agrupación que defiende los derechos humanos, laborales de las trabajadoras y trabajadores sexuales del país. Dirigente sindical. Sos dirigente sindical. Y entonces ahí, bueno, y además autora de, si me poncha la cámara, ahí se ve un poquito, autora de el libro Puta Feminista, Historia de una Trabajadora Sexual. Digo autora porque, digamos, cuenta tu historia, pero alguna vez dijiste que fue un hecho colectivo el libro, ¿no? Una decisión colectiva. Y por ahí quería empezar, para que te conozcamos. ¿Cómo llegaste a ser la dirigente sindical que sos? ¿Qué pasó? Bueno, pasó que empezamos a tener muchos problemas con la policía y con un grupo de vecinos en el barrio, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la que actualmente sigo ejerciendo el trabajo sexual, y que desconociendo totalmente qué derechos teníamos, incluso desconociendo mecanismos de poder resolver conflictos mediante la palabra, mediante otro tipo de resoluciones que no apelen a ir a hacer la denuncia a la comisaría o acercarse a una ventanilla del Estado, porque es muy difícil ambos caminos para quienes ejercemos el trabajo sexual, ¿no? Que tiene que ver con el estigma por un lado y por el otro con la criminalización y la persecución por parte de la policía. Entonces, cuando vino esa avanzada de intentar expulsarnos del barrio, hubo mucho temor en ese grupo de mujeres que en ese momento estábamos ejerciendo el trabajo sexual en la calle, en el espacio público, mucho temor porque no sabíamos que podíamos perder nuestra fuente de trabajo. Y a partir de ahí hubo un acercamiento con el sindicato. Recuerdo que las compañeras de AMAR en ese momento hacían recorridas en el barrio y nos entregaban una bolsa de preservativos con un volante que hablaba de que teníamos derecho y con unos números de teléfono para que pudiésemos llamar. Nosotras las convocamos, ellas vinieron y nos dieron primeramente un taller de salud sexual y reproductiva, trajeron a una médica del Hospital Álvarez, que es muy cercano a Villa del Parque, para que tengamos esa vinculación con el acceso a la salud, pero en ese momento la problemática era otra, entonces irrumpimos el taller y habíamos dado cuenta que teníamos un grave problema que tenía que ver, bueno, con el conflicto con la policía y con los vecinos. Y a partir de ahí se inició un camino de vinculación con el sindicato, primero por la necesidad que produjo esa emergencia, ¿no? Que nos den una mano para poder resolver ese conflicto que aparecía en el espacio público, en la calle. Y después, en forma de agradecimiento, fuimos empezando a participar de talleres donde nos daban información sobre nuestros derechos, sobre lo que es una contravención, lo que puede o no puede hacer la policía. Entonces ahí nos habilitaron como conocimientos. Y la verdad que esos conocimientos que nos transmitieron a través de esos talleres, para nosotras significó poder, ¿no? Poder pararnos de otra manera con la policía, poder pararnos de otra manera con los vecinos que siempre nos denunciaban de manera permanente, saber qué derechos teníamos, pero sobre todo esto, qué podía hacer la policía y qué no podía hacer la policía. Y para quienes habíamos ido presa y quienes habíamos pagado coimas a la policía y habíamos sufrido muchas situaciones de violencia,
la verdad que tener esas herramientas para nosotras fue un antes y un después. Así que a partir de ahí vino la vinculación con el sindicato y bueno, y siempre como que queríamos más, ¿no? Era como, creo que cuando llegamos a la CTA, eso está en el libro, una de las cosas que nos interpeló mucho a nosotras es que cuando entramos a la CTA, las trabajadoras sexuales tenían una oficina que estaba plagada de afiches donde hablaban del trabajo sexual. Y todos quienes se cruzaban con nosotras, que eran dirigentes de otros sindicatos, sindicatos muy reconocidos, como que nos saludaban y nos decían, ¿cómo anda, compañera? ¿Cómo le fue en el trabajo? Y la verdad que nosotras ahí eso nos interpeló porque ni en nuestras casas podíamos decir que éramos trabajadoras sexuales. Entonces nos preguntábamos, che, ¿estos sabrán que nosotras verdaderamente somos prostitutas? ¿Pensarán que somos docentes? ¿Qué pensarán que somos que nos dicen compañera, no? Y esa palabra compañera para nosotras significó el ser parte de algo. Claro. No es decir, bueno, tan solas no estábamos ahí sola en la esquina, como históricamente nos han inculcado, Sí. nos han metido en la cabeza. Y era eso, como la pertenencia, ¿no? La pertenencia de clase fue la que nos hizo que nos vinculemos con AMAR, con la CTA. Después la identidad como trabajadora, darnos cuenta de lo que nosotras estábamos haciendo era un trabajo, que por eso lo defendíamos, por eso luchamos con ese grupo de vecinos y con la policía de la zona. Y bueno, y a partir de ese entonces, que fue 2010 más o menos, no paramos de parás. militar más, digamos. No paraste. Ahora, si nos podemos remontar en el tiempo, porque eso es ya en el desarrollo de tu trabajo, ¿cómo es que se decide o cómo decidís vos ser trabajadora sexual? Mira, yo terminé la secundaria con 18 años en un colegio secundario Eva Perón, ahí en Presidente Erqui, y la regla en mi casa era muy clara, ¿no? Yo vengo de una familia muy numerosa, 6 hermanos, mi papá falleció cuando nosotras éramos muy chiquitos. Entonces la regla era clara. Mi vieja era empleada de casas particulares y siempre nos decía que ella lo que quería era que todos termináramos la secundaria y después salgamos a trabajar para poder ayudar entre todos el sostenimiento del hogar. Entonces yo soy la hija del medio. Ya mis hermanos mayores empezaron a trabajar en el Parque Industrial de Pilar, que la gran mayoría de pibes y pibas trabajan en el Parque Industrial de Pilar, como operarios, limpieza, seguridad. Entonces cuando terminé el secundario armé un currículum vitae y fui al Parque Industrial y sin tener conocimiento de absolutamente nada, de las legislaciones laborales y demás, me encontré en agencias de trabajo en las cuales me dijeron, bueno, te podemos conseguir un trabajo, pero parte de un porcentaje de tu salario se va a quedar para la agencia por un contrato de 6 meses y después lo podemos renovar o podés pasarte a planta permanente siempre y cuando vos demuestres tu productividad en la fábrica. Y yo sentí como un manoseo ahí, ¿no? No estaba como tan claras las reglas. Entonces dije, no voy a trabajar 12 horas por día para que vos te quedes con un porcentaje. Claro. Y aparte tenía que cobrar el salario ahí y mostrar como mi productividad, que era básicamente venderme, sin que nadie me asegure efectivamente que yo iba a pasar a planta permanente. Entonces desistí de trabajar en las fábricas. Aparte veía a mis hermanos que trabajaban 12 horas por día, con turnos rotativos. ¿Y eso es explotación? Claro, con turnos rotativos, que no tenía ni siquiera vida social, y yo decía, bueno, yo por lo menos quiero trabajar menos horas, ¿no? Y después me fui encontrando con trabajos realmente precarios. Bueno, fui empleada de casas particulares, fui niñera, y cuando fui niñera conocí a una chica que era la mamá de los chiquitos que yo cuidaba, que era trabajadora sexual, pero en el barrio nadie lo sabía. Entonces, ¿Vos no lo sabías cuando aceptaste el trabajo? Yo no sabía. De hecho, no la conocía. Claro. Vivía más o menos 30 cuadras en el mismo barrio, Monterrey, pero a 30 cuadras de distancia de mi casa con la casa de ella. Y la verdad que empezamos a tener confianza. Ella había arreglado conmigo ciertos horarios para que yo pudiese ingresar al CBC en la UBA. En ese momento había elegido la carrera psicología, entonces me gustaba ese laburo porque me permitía eso, que yo los días que tenía que cursar
me podía retirar antes o arreglaba con la madre de ella, con la hermana. Entonces seguí trabajando con ella todo un año y después cuando terminé el CBC, ella me preguntó a mí como qué quería hacer cuando sea grande. Yo tenía 19 años, ¿no? Y yo le dije, bueno, yo quiero conseguir un trabajo como el que tenés vos. Así, que puedas trabajar pocas horas, que puedas mantener a tus hijos solas sin depender de nadie, que tengas como esa autonomía, que yo veía que ella era mamá soltera, 4 hijos y trabajaba muy poquitas horas y pasaba mucho tiempo con los hijos. Sus horarios de trabajo tenían que ver con los horarios de sus hijos cuando estaban en la escuela. Entonces yo decía, bueno, yo quiero hacer eso. Y ella me había dicho que trabajaba como empleada en un hotel. Y bueno, y ahí me dijo, como la secuencia fue su cara desfigurada. Y yo dije, bueno, esta seguramente, no sé, me habrá mentido, pero nunca pensé que me iba a contestar, decir? Claro. Soy prostituta. Y fue eso, como cerró la puerta, vio que sus hijos estaban jugando en el patio, cerró la cortina de la ventana, como tuvo una cosa media muy oculta, y ahí me dijo como con la voz entrecortada, che, mira, yo no soy lo que te dije que era, yo soy otra cosa, y le costó decir soy prostituta, y aparte lo tuvo que repetir como 2 veces porque yo le dije ¿qué? Porque no podía creer que... Sí, pero también te vio decidida, digamos. Te vio decidida a yo quiero esto para mi vida también. Sí. Yo necesito esto para desarrollarme. Me llama mucho la atención porque en definitiva es la administración de tu tiempo también, ¿no? Que es una opción que por ahí no encuentran muchos trabajadores hoy en la Argentina. Y eso no se discute. Y cuando vos querés discutir los horarios, el tiempo que vos le dedicás a tu trabajo, si efectivamente vos sos productivo, ¿no? En ese tiempo que vos estás laburando. Hoy el horario del laburo son 8 horas, 7 horas, depende de dónde estés. Sí, depende del laburo. ¿No? 10 horas. Sí, hay que estudiar. Hay que estudiar si efectivamente eso, ese tiempo que vos le dedicás a tu jornada laboral, sos tan productivo, ¿no? Si por ahí sos igual de productivo, reduciendo la jornada laboral a menos horas. Hay muchos jefes que se preocupan más por la hora en la que entras y en la que salís que por lo que haces en el medio. ¿No? Con menos tiempo, si generas un buen clima. En el un buen conurbano lugar. bonaerense. Vos arrancaste a ejercer el trabajo sexual en el conurbano o directamente. No, directamente en Villa del Parque. O sea, mirá. directamente fue ahí. O sea, esta chica que Trabajaba ahí. te hace el contacto. O vení, fíjate. Me presenta un cliente. Ajá. O sea, el primer contacto que me hace fue como presentarme un cliente. Yo dudé un montón. Y bueno, y lo que me convenció fue que me mostró una foto del cliente. Entonces, como yo dije, bueno, no es tan feo. Como lo primero que dije. Claro, porque vos dijiste, bueno, Pero el que usa a las trabajadoras sexuales, el que consume sus servicios, digamos, alguna es feo, alguna Claro, problema no, tiene. tenían como muchos prejuicios y, bueno, mucho desconocimiento también y súper instalado todo el imaginario social. Claro, porque vos arrancaste directamente a la calle. Sí. Porque después hay un montón también, ¿no? De maneras de ejercer el trabajo sexual, Sí. ¿no? Porque en ese momento, ¿en qué año vos empezaste a...? 2006. 2006. Ah, claro. No, porque en los 90, por ejemplo, estaba Los avisos los clasificados. clasificados. claro. Había las mujeres que trabajan, o no sé si se sigue haciendo eso de llamados telefónicos. Sí, tipo la línea. La También online, es parte, línea digamos, hot. del trabajo sexual, ¿no? Sí. Y ahí no incursionaste. No. No. Nunca, solamente calle. Y después, digo, dentro del sindicato, ¿no? Para ahondar en el tema. ¿Se contempla todo o solamente las chicas que trabajan en la calle? No, se contempla Todos los rubros, todo. digamos. Se contempla todo. El trabajo virtual, que hoy está como muy en auge. Sí. Ajá. El trabajo en plataformas como, bueno, OnlyFans, que es la más conocida, pero después hay muchas otras. El trabajo puertas para adentro, que se denomina a las compañeras que alquilan un departamento o alquilan una casa y desarrollan el trabajo sexual muchas veces en el mismo lugar donde viven. Después, bueno, el trabajo en páginas web, el contenido, la venta de contenido de pack de fotos, también. Ustedes lo que hacen es regulan también o ponen las condiciones para nivelar, digamos, que todas las chicas cobren lo mismo.
No, pasa que por sector es muy distinto, Claro. digamos, el modo, o sea, el fin es el mismo, ¿no? Es como cobrar por un servicio que ofreces. Pero después la forma de el contacto con el cliente es distinta, no es lo mismo el contacto directo que podés tener cuando trabajás en la calle, que pasa un auto y negociás directamente ahí, en el momento. Las compañeras que trabajan en las plataformas virtuales, el contacto con el cliente a través de la virtualidad, empieza ahí toda una negociación y una conversación que a veces termina con un acto presencial y otras veces no, termina con videollamadas o con un contacto a través de la virtualidad, pero sí en algunas modalidades sí lo que hay es como un piso, ¿no? Un piso mínimo de lo que deberías cobrar, y a partir de ahí después cada una y cada uno Claro, decide. entrar en una negociación. Claro, decide cuál sería el monto. fuerte, digamos, ¿por qué se acercan la mayoría de las chicas hoy o al sindicato? Digamos, por lo mismo que cualquier otro trabajador, por sus derechos laborales, ¿no? Sí, o sea, la gran mayoría que se acerca al sindicato se acerca por haber tenido algún problema con la policía, un acta contravencional, un allanamiento, pedido de coimas, atravesar un procedimiento, pedido de DNI, antecedentes. Después hay otras compañeras que se acercan por desalojos, por problemas en los lugares donde viven, por hostigamiento por parte de los vecinos, o también porque el dueño del inmueble o la dueña del inmueble se entera que ejerce trabajo sexual y le quiere cobrar como el doble del valor que ella estaba pagando. Después hay muchas compañeras que se acercan por cuestiones relacionadas a trámites, ¿no? Trámites migratorios, Claro. El acceso a algunos programas sociales, querer tener información, cómo poder acceder al potenciar trabajo. Bueno, y después tiene que ver mucho con el contexto. Hace poco, cuando se dio no por única vez ese bono de 19.000 pesos, no pagaron 2 veces, había un montón de compañeras que llegaron para decirnos, bueno, ayúdanos, Claro. ayúdennos, porque no sabemos cómo ingresar a la página ANSES para poder pedir, claro, y acceder y actualizar los datos. O sea, también como vienen mucho por apoyo tecnológico, ¿no? Estamos conversando y vamos a seguir hablando con Georgina Orellano. Gracias por venir de nuevo, gracias por estar acá. Ella es trabajadora sexual, militante feminista y secretaria general del sindicato AMAR. Vamos a seguir conversando con ella, pero antes nos vamos a pedir que nos recomiende un tema, como cada programa. Y en este caso nos pediste Murga de la Virgencita de los Redondos. ¿No vamos con ese? Sí, Murga de la Virgencita de los Redondos. ¿Por qué, Georgie? ¿Por qué? Obviamente te gustan los redondos. No, sí me gustan los redondos. Pero este tema es específico, es especial. No, porque las compañeras siempre una vez hicimos un listado de los temas que se han escrito para las trabajadoras sexuales, o que hay una insinuación para las trabajadoras sexuales. Lo necesito para compartirme la playlist de Claro, y habíamos puesto como temas que sí nos gustaban y otros temas que no. Bueno, temas que no, la mayoría es como de la cumbia, ¿no? No sé, Dalila, que le canta al cliente, como, perdone señor, si me pongo a llorar, como toda una victimización. Claro. Y acá las compañeras habían encontrado como un poco de reivindicación en algunas frases. Del indio. Del indio Solari. Hay muchas. Le escuchamos a Patricio Rey y sus redonditos de ricota desde el disco Momo Sampler. Murga de las Virgencitas y volvemos.
12 minutos pasaron de las 11 de la mañana aquí, en algún lugar del conurbano. Seguimos charlando con Georgina Orellano, la dirigente sindical de AMAR, secretaria general de AMAR. Georgina, para conocernos un poco más, queríamos que nos cuentes, ya nos contaste cómo empezaste, cómo fue tu decisión de convertirte en trabajadora sexual, pero después está la parte, si querés, más personal. ¿Cómo impacta eso en tu vida más hacia adentro de tu casa, ¿no? ¿Qué pasó, digamos? ¿Cómo fue contarle a tu familia esto? Bueno, fue muy difícil. De hecho, yo decidí irme de presidente Erqui y alquilarme una casa, un departamento en la capital federal, pero básicamente escapándome de la mirada. O sea, no es lo mismo el estigma en un barrio, ¿no? Donde todos me conocen, donde me cruzo permanentemente con quienes fui a la primaria, con quienes fui a la secundaria, y que se enteren, o que empiecen a indagar, ¿no? Que te empiecen a preguntar, che, ¿dónde estás laburando? Entonces yo me fui, como fugarme, ¿no? Ahí del estigma, y elegí un barrio muy careta, porque dije, acá nadie le va a interesar mi vida. Sí, ¿no? sí. Y acá voy a pasar re desapercibida, Claro. ¿a quién carajo le va a interesar? ¿Fuiste a la ciudad de Buenos Aires? En la ciudad de Buenos Aires. Okay. Así que decidí irme justamente por eso, porque no iba a soportar el asedio constante de esas preguntas que a mí me incomodaban mucho y me dejaban, bueno, en un lugar ¿En el que no querías estar? muy incómodo, ¿no? Esto que todo el tiempo te preguntan, te subís al bondi, ves a alguien conocido y te pregunta, che, ¿cómo andás? ¿De tu laburo? ¿De qué laburás? Entonces no podía, y no tenía como las herramientas para poder sostener el ocultamiento de mi trabajo. Entonces por eso decidí buscarme un lugar lo más lejos posible, Claro. para que nadie se enterara. Y tardé 8 años en poder contarle a mi familia verdaderamente a lo que me dedicaba. ¿A toda tu bastante. familia, a tus hermanos le contaste antes? Sí, no, a todo. La primera que le conté de mi familia fue a mi mamá, después le conté a mi hijo, y bueno, después mis hermanos se enteraron, porque la que les comentó mi trabajo fue mi madre. Y después, bueno, toda la familia se fue enterando, ¿no? Primos. Yo tengo una familia muy numerosa, no sé, como 80 primos por todos lados. Entonces, como todo el mundo se fue enterando, todo mi entorno, pero a mí siempre las dos personas que más me preocupaban era mi madre, por un lado, y después mi hijo. Esas eran como las dos personas con las que tenía mucho temor de poder sentarme a contarle verdaderamente a lo que me dedicaba. Y el temor que la respuesta del otro lado, bueno, sea la exclusión social, sea el enojo. Para con ellos, no hacia vos, ellos hacia vos. Claro, no, de ellos hacia mí. Como respuesta, claro. ¿No? Que se enojaran, ¿no? Sí, Mi madre sí. que se enojara Sí, conmigo, mi hijo que me cuestionara esa decisión y me diga, bueno, pero te pudiste dedicar a otra cosa porque justo esto. Así que bueno, fue difícil, pero creo que también tiene que ver el haber estado en el sindicato, que me ha dado las herramientas, porque no por nada yo se lo conté a mi familia cuando estaba ya vinculada en AMAR, ya había sido elegida delegada del barrio donde trabajaba, empecé a conocer a muchas trabajadoras sexuales de otros barrios, de otros lugares, de otras provincias, en los plenarios, en las fiestas que hacía la organización, no sé, el aniversario de los 15 años, vi que muchas trabajadoras sexuales iban a esa fiesta del aniversario con sus hijos, y algunas incluso con sus nietas. Entonces yo dije, bueno, pero ¿qué Se pasó puede, acá? ¿No? claro. Se puede. Aparte vos tenías la idea de cómo te lo habían contado a vos. Claro. Era cerrar las cortinas, Sí, claro. ver que esté lejos del hijo y demás. Sí, y de hecho que es una realidad, digamos, todas las personas que ejercen el trabajo sexual, es muy difícil poder contarle a tu familia verdaderamente a lo que te dedicas. O sea, tenés que pasar un proceso de encontrar el momento, de encontrar ese tiempo, ese valor de sentarte y decirle, che, mira, yo verdaderamente ejerzo esto. Incluso yo tengo compañeras que en mi esquina su familia aún no sabe que Pasaron ejerce. muchos años. Claro, o sea, trabaja una y hace 30 años que ejerce el trabajo sexual. Y como le dice, no, hace 30 años le digo que cuido ancianos. Y después está la risa, ¿no? Y dice, bueno, igualmente, mucho no miento, claro, ¿viste? claro. No le explico cómo. Claro. No le explico cómo, le digo que cuido. Un trabajo de cuidado. Está muy bien.
Pero bueno, sé que es muy difícil. Pero tuve la suerte de que mi madre me haya aceptado. Igualmente he hablado muchas veces, creo que la vez que más me costó decirle a mi mamá fue cuando le conté que había sido elegida la secretaria general del sindicato. Entonces mi mamá me dijo, ¿pero qué implica eso? Claro. Yo dije, bueno, capaz que alguna vez me vas a escuchar hablando. ¿Alguna vez? O sea, imagínate tu mamá diciendo, ya acepté lo de trabajadora sexual, ahora tenés que exponerte. Claro, la visibilidad, ¿no? Claro. Que no te hace visible a una persona solamente, sino a todo el entorno. Porque a mis hermanos cuando van a jugar a la pelota le preguntan. A mis sobrinas que ya son adolescentes le preguntan. ¿A tu hijo? A mi hijo le preguntan, pero mi hijo tiene como esa paciencia. Ahora está en la secundaria y mi hijo me dice, mamá, guarda con lo que subís porque mis compañeras de mi salón te siguen. ¿Pero y cómo lo toma él? No, él lo toma re natural. De hecho... ¿Cuántos años tiene? 15 va a cumplir. Y ya te dice, no sé, quiero ser abogado para defender. No quiero ser abogado. Ese es un deseo mío, ¿viste? Como el deseo de las madres. No lo impongamos. No impongo. Claro. Yo siempre le digo, quiero que seas abogado. Claro. Pero después digo, no, sé lo que vos quieras. No, le gusta otras cosas. Le gusta más dibujar. Hermoso. Dibujar retratos. Va como más por el lado del arte. De lo artístico. Pero de un primer momento lo tomó bien. O sea, la primera charla. Lo que pasa es que ya lo habrá naturalizado. Pero la primera charla igual es un proceso. La primera charla la primera charla, ¿no? La primera charla él se sintió como re preocupado porque, bueno, yo con las herramientas que tenía le dije, mira, yo trabajo de esto, pero hay 2 lugares donde no lo podemos decir. Claro. La casa de la abuela y la escuela. Y eran los lugares donde él se vinculaba. Claro. O sea, de lunes a viernes iba a la escuela, turno completo, y los fines de semana estaba en la casa de la abuela. Entonces era como, bueno, arrastrarlo a él a una cuestión de que también tenga que ocultar el trabajo de su madre. Y no lo pudo sostener mucho tiempo, porque también la escuela lo fue empujando a que dijera, ¿no? Estas cosas de los juegos, no sé, celebraron el Día de la Familia. Y claro. Y el Día de la Familia habían invitado a todos los padres, a todas las madres, y habían preparado como que los chicos regalaran un dibujo por el Día de la Familia y dibujen a su familia y cuenten cosas de su familia, por ejemplo, a qué se dedica, a qué trabajan, qué le gusta a la madre. Entonces Santino había dibujado a mí como una cartera, el logo de la CTA, porque es algo, una imagen que a él se le veía, claro. Y un auto. Entonces la maestra dijo, ¿qué es esto? Y él le dijo, no, bueno, mi mamá es trabajadora sexual, y la maestra lo corrigió varias veces, le dijo, y todos los chicos quedaron como boca abierta. Y la maestra le dijo, no, bueno, qué bueno, la mamá de Santino es trabajadora social, qué lindo trabajo, ayudar a la gente. Y Bien. También. Cambió. También. Y recuerdo que Santino salió muy angustiado, y me habían mandado una nota en el cuaderno diciéndome que bueno, que a él después de esa interacción lo vieron como muy angustiado, que no quiso participar más en los juegos, que no quiso borrar lo que había escrito en el dibujo. Claro. Entonces, bueno, yo al día siguiente fui, me senté con la directora y le dije, mira, la verdad, Santino no se equivocó, yo soy trabajadora sexual, y Santino salió angustiado porque la maestra lo corrigió y no pudo contar verdaderamente a lo que su mamá se dedicaba. Y bueno, yo después le dije, aparte, el juego me parece cualquiera, porque seguimos como sosteniendo el ideal de familia. O sea, Santino no va a dibujar un padre porque no tiene, su familia es su mamá ejerce el trabajo sexual y lo que le gusta a la mamá es la militancia sindical, por eso dibujó el logo de la CTA. Entonces ellas fueron conmigo, siempre he tenido en las escuelas como mucha predisposición a la escucha, mucho respeto. No sé si porque tienen miedo, pero... No, pero... Bueno, pero te ven muy segura Sí. y... Claro, yo creo que cuando le dije eso, la directora... La maestra no me dijo nada y la directora me dijo, mira, la verdad es que es en el momento Santino iba a una escuela privada. Y la directora me dijo, mira, la verdad es que yo cuando vienen acá a anotar a sus hijos, yo no les pregunto de dónde sacan la plata para pagar la cuota. Lo mismo. No les voy a preguntar si vos sos abogado. Y me dijo, acá hay cada uno que viene y deja a sus hijos... y yo no ando diciéndole ni castigando a los pibes por la clase de padres o madres que tienen, ¿no? Entonces me dijo, mira, me pidió disculpas y me dijo que iban a colgar el dibujito de Santino
en el Día de la Familia, y bueno, eso me valió que todas las madres se enteraran. Después igual las madres piolas, porque me empezaron a preguntar, ¿viste? De qué trabajaba, cuánto ganaba, era como lo que más preguntaban. Y después, bueno, algo muy gracioso, que eso también pasa en los espacios feministas, que empezaron a hablar de sus problemas sexuales con sus parejas. Claro, es que claro. Sos psicóloga sexual. Claro. En vez de trabajadora sexual, El sos grupito psicóloga. de mamis, el Claro, grupito de sí, mamis, el grupito de mamis que me invitaba a tomar un café y la y al verdad paso que hablaban de todo. que ellas tenían una predisposición de tiempo que yo no la tenía. Ajá. Entonces ellas todo el tiempo dejaban a sus pibes a las 8:20 y se tomaban un café en el bar de la esquina y cafeteaban hasta las 10 de la mañana. Y la verdad que yo no tenía esa disposición de tiempo, porque decía, ¿saben qué? Yo, si me quiero tomar un café con ustedes a las 10 de la mañana, son 2 clientes menos. Claro. Y entonces como ellas decían, ¿cómo 2 clientes menos? ¿Por qué tan rápido? Y como que ahí empecé a contarle. Claro. Y yo le decía, mirá, la verdad es que son 2 clientes menos por día, así que imagínense si yo empiezo a hacer cuenta de la plata que pierdo por tomar un café con ustedes. No tengo esa disposición de tiempo, después de las 4 sí, pero bueno, ellas después de las 4 no tenían la disposición de tiempo que yo tenía, ¿no? Porque era estar en su casa, preparar la comida, cosas que yo no tenía, No o sea, la hacías. responsabilidad marital cuando compartís con un otro. Sí. Yo decía, yo después de las 4 de la tarde soy libre con mi hijo. O sea, voy a la plaza, a veces cocino, otras veces no, y ellas como decía, bueno, así como vos nos decís que a la mañana vos no tenés tiempo, nosotras a la tarde, después de las 4 de la tarde, empieza como el trabajo más duro, sí, olvidate. ¿no? De bañar a los pibes, de la ropa, de la comida. No, es tremendo. Yo estaba pensando que el sindicato tiene herramientas como para vincularse con otro tipo de con instituciones. Digo, ¿se mete o alguna vez pensaste en que exista o tiene que existir la posibilidad de, por ejemplo, esta sea una herramienta para hablar de educación sexual en los colegios, digamos? Porque la verdad que sí, debería, ¿no? De intervenir el sindicato ahí, sobre todo por la perspectiva que le podés llegar a imprimir a eso, ¿entendés? Digo, hoy tu hijo tiene muchísimas más herramientas seguramente que otros compañeros para hablar de un montón de temas, ¿no? Sobre todo de aceptación, que es algo que se está hablando un montón, del bullying y de todo eso. Bueno, la verdad es que seguramente esto pueda servir para que otras instituciones tomen esta herramienta para que los pibes acepten al otro por lo que es, ¿no? Digo, ¿te convocan para hablar en instituciones de estos temas? O al sindicato. ¿O al sindicato? ¿O al sindicato? ¿En las escuelas? Sí. Sí, o en clubes, O en clubes. lugares. No recibís esas invitaciones. No, últimamente en los lugares donde más nos convocas son en las universidades. Bueno. Ahí hay como mucha convocatoria de hablar, bueno, de las trabajadoras sexuales, sus demandas, de los debates de los feminismos, del rol del Estado. Digamos, también depende mucho de las carreras que se dictan en las universidades. Hace poco estuvimos en las facultades sociales y era como, bueno, toda la vinculación que habíamos hecho nosotras con esa facultad a partir de la pandemia. El centro de prácticas, AMAR tiene un centro de prácticas para los trabajadores y trabajadoras sociales que hacen su último año y tienen que elegir una organización para hacer sus prácticas. Bueno, AMAR tiene un centro de prácticas. Después también tenemos vinculación con los docentes. Bueno, nosotras tenemos una escuela primaria que funciona en el barrio de Constitución, que vienen docentes a dar charlas de alfabetización y también vincular a las compañeras con el sistema educativo, hacer ese proceso de vinculación, compañeras que hace muchos años dejaron la secundaria y ahora se encuentran. No es lo mismo ir a inscribirte a un bachillerato cuando hace 10 años dejaste la secundaria y tenés un desconocimiento del contenido. Entonces nosotras lo que hacemos, porque esa compañera va a abandonar, o sea, empieza y no va a terminar. Entonces, antes de que empiece, lo que hacemos es vincularla con Puentes Escolares, que son un grupo de docentes que vienen a Casa Roja 2 veces por semana, las vinculamos para que ellos vayan haciendo el proceso de acercarle el nuevo contenido educativo, para que la compañera cuando ingrese al bachillerato, digamos, tenga más herramientas
después que siga con un apoyo escolar, que puedan seguir haciendo sus tareas con estos docentes y no abandone. Y sí, es obviamente un sindicato súper feminizado, digamos, en su práctica política incluso es muy feminizado. ¿Cómo ves vos la participación de las mujeres en el mundo sindical hoy? Mira, la semana pasada tuvimos en el Congreso de la CTA, se estaba reformando el estatuto, y la reforma del estatuto, las propuestas que llevó parte de la Mesa Nacional, era que a ese 30% que es por ley, ¿no? Laboral, que se tiene que cumplir en las listas, un piso mínimo del 30%, le querían subir un 40%. Y algunos argumentos que vos escuchabas ahí era bueno, porque no todos los sindicatos tienen mujeres, vamos a iniciar un proceso, un camino para que después se logre la paridad, y como que algunas nos quedamos mirando como diciendo, ¿y quién es? Más. Como, ¿viste? Y era como, bueno, el 40%, y todos los que venían hablando eran todos, bueno, dirigentes que hablaban de otros temas en relación al estatuto, la representación federal, la vinculación de nuevas secretarías, bueno, Secretaría de Medio Ambiente, claro, ¿viste? Sí. Pero nadie tocaba el tema del estatuto. Y después, bueno, había compañeras que se empezaron a animar, y ese animarse de esas compañeras hizo que otras también nos animemos a pedir la palabra, y a poder decirle y manifestarle lo que nosotras pensábamos con respecto a la participación de las mujeres en el ámbito sindical. Y me acuerdo cuando yo hablé después de un dirigente que habló, ¿no? Que gritó. Claro. Y yo como dije, ¿cómo puedo seguir después de esta intervención? Claro. Bueno, pero eso te hacen los hombres. Claro, típico. No, No, que por eso, gritaba, o sea, iba con el tono, gritaba, actitud bajaba. de hombre, claro. Entonces yo agarré y después dije, miren, yo les voy a hablar con amor. No les voy a gritar, pero sí lo que le tengo para decir es que no estamos de acuerdo con el piso que establece solamente la representación de un 40% en las listas. Y aparte queremos discutir cuál va a ser esa representación verdadera en las listas. Claro. Y le dije, son preguntas que les traigo. Y en la primera fila la mayoría que había eran varones, eran dirigentes sindicales. Y yo le dije, es una pregunta que les traigo, como ese 40% que ustedes nos quieren dar, ¿van a seguir siendo solamente vocalías o secretarías de género, acción social, discapacidad? O sea, es ese 40% en lugares secundarios. Donde, sí, de no tener real incidencia. Donde no tenemos real incidencia. En las decisiones del sindicato. Claro. Entonces le dije, la verdad que no nos conformamos con el 40%, nosotros queremos la paridad. O sea, si en el ámbito político tienen paridad, ¿cómo en el ámbito sindical no? Que justamente estamos discutiendo los derechos. Y aparte lo que le dije, como la CTA es vanguardia en muchas cuestiones. Y le dije, y a las pruebas me remito. Yo tengo un cartelito que me dieron cuando entré a este plenario que dice congresal, y yo soy prostituta. Y eso pasa en la CTA nada más, no pasa en ningún otro lugar que una prostituta tenga un carnecito de congresal como tiene, no sé, Robbie Baradel, que estaba ahí sentado, claro. Yasky, que estaba en el escenario, o sea, tengo el mismo cartelito que tienen ustedes, entonces ustedes son vanguardia, ¿cómo van a poner solamente, que lo van a querer conformar con el 40%? No. Entonces recuerdo que, obviamente, las compañeras me aplaudieron, había compañeros que como que medio que yo les decía, bueno, acá me están diciendo que no, como mandándolo al frente ahí, pero todos se reían, y mandaron a un cuarto intermedio. Y después, bueno, cuando volvieron, de hecho nosotras con las compañeras que habíamos intervenido nos reíamos un montón porque salimos al patio, al almuerzo, y todas nos miraban como, uy, no, acá están las que se rebelaron. Y escuchábamos medio chistes machirulos, ¿viste? Había una compañera que dijo, yo no me río más de sus chistes machirulos. O sea, no me voy a reír más, no le voy a hacer el juego de caer, porque algunos decían, piensen, recapaciten ahora, como... La compañía decía, recapacita vos. Claro. O sea, ¿quién le hizo el primer paro a Macri? Las mujeres. Entonces dejen de repetir que no hay mujeres en los sindicatos. Hay un montón de compañeras en los sindicatos, hay un montón de compañeras en las juntas internas. Que ustedes no la vean, bueno, es un problema de ustedes. Y después Yasky, que vio toda esa secuencia, nosotras lo fuimos a agarrar y le decíamos a Yasky, mira, vos tenés dos caminos, o pasar a la historia o quedar
en un lugar muy incómodo de solamente permitirnos el 40%. Pasás a la historia de ser el secretario general que posibilita la paridad y que el sindicalismo tenga una perspectiva feminista, popular, dentro de su estatuto, y eso posibilite a que las compañeras tengan una herramienta para ir a discutirle a su dirigente. Entonces él quedó ahí como diciendo, tenés dos caminos. Sí, estoy contra la pared. Muy buena esa situación. Tenés dos caminos, pero es muy bien Jackie esa apretada. siempre escucha. La verdad que eso es algo que nosotras le tenemos siempre como para valorar a ese compañero, que siempre escucha. Y entonces cuando subió dijo, miren, hay una propuesta que hicieron las compañeras de que vayamos a la paridad, no al 40%, y yo propongo llevarlo al Congreso, o sea, que lo voten. ¿Quién Claro. está a favor, quién está en contra y quién está a favor de que sea el 40%? Por supuesto que nadie iba a levantar el cartelito y quedar Claro, en ese expuesto. lugar expuesto de que estaba en contra. Entonces digo, voten los que estén a favor de la paridad y después voten los que estén en contra de la paridad y se resuelve de esta manera, pues estamos en un Congreso. Y se votó por unanimidad. Mirá. Por supuesto que todas las compañeras estábamos súper contentas. Después nos reíamos porque todos los sindicatos empezaron a sacar fotos de que logramos la paridad. Claro, pero fueron Y la compañera, la compañera de Chaco, me mandaba mensaje y me decía, ahora todos querían, Claro. querían. Pero bueno, Pero se logró. pero se logró, y ahora tienen las compañeras una herramienta para pedir la participación real y concreta en lugares de toma de decisiones, y seguramente la CTA en las próximas elecciones tendrá Va a tener dentro de ese triunvirato de secretariado general y adjunto por primera vez una mujer. Ahora, Impresionante. Ahora, aprovechando tu mirada de dirigenta social, sindical, ¿cómo, y además la sensibilidad que puedes tener por trabajar en la calle, ¿no? Digamos, pero ¿cómo ves la realidad? Digamos, ¿cómo estás sintiendo esta situación que estamos atravesando? Hoy empezamos el programa hablando de inflación, bardo económico y demás. ¿Cómo lo sentís vos? ¿Cómo lo ves? Muy complicada el panorama. Nosotras lo vemos en las compañeras, en nuestras economías también. Sí. Pero sobre todo es como que lo peor que nos puede pasar desde nuestro lugar, lo decimos, ¿no? Es como que no haya un horizonte, ¿no? Claro, que se instale en la vida de cada compañera como la incertidumbre. Porque la incertidumbre trae angustia, la incertidumbre trae bronca, y aparecen las elecciones, y ahí, bueno, las compañeras toman un rumbo, ¿no? De votar justamente teniendo en cuenta esto, la angustia, la bronca, la incertidumbre, y se borra como ese panorama político, ¿no? De posibilidad de debate, de intercambio, de miradas. Y ahora lo que vemos es como mucha angustia. O sea, hay compañeras que no saben cómo pagar sus alquileres, muchas compañeras que vienen a buscar la comida al comedor, y nosotras antes teníamos en el comedor viandas para darle a 50 compañeras, y cada vez son más las que solicitan poder acceder al comedor que tenemos en la Casa Roja. Todo el tiempo compañeras pidiéndonos mercadería, no sé, leche, aceite, cosas que son indispensables para la vida, pero que ellas no lo pueden comprar, ¿no? Entonces, y a veces tienen que hacer como muchos malabares, y de hecho nos cuentan, nos dicen, bueno, hoy decidí qué pagar, ¿no? O el alquiler, o pagar la deuda que tengo con el celular, con el internet. Entonces deciden pagar el alquiler y se van quedando como sin acceso a cosas que deberían ser ya como derechos instalados y más accesibles. Así que a nosotras verdaderamente nos preocupa un montón. ¿Y tienen discusiones así? ¿Tienen discusiones adentro del sindicato, con las compañeras? Sí, con por las supuesto que trabajadoras? siempre tenemos discusiones, siempre. Me parece que eso es lo que nos mantiene a nosotras como organización, que posibilitamos siempre la discusión y el debate. Siempre las compañeras tienen muy en claro, o sea, la mayoría sabe cómo funciona la política en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la policía, ¿no? El no acceso a
a derechos como la vivienda, ¿no? En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, cuando hacemos plenario y vienen un montón de compañeras de las provincias, como nosotras le contamos, che, mirá, acá acceder a la vivienda es casi un imposible, los hoteles están con condiciones inhumanas, de insalubridad, las compañeras pagan un costo muy alto por una habitación en un hotel, estamos hablando de 20.000, 25.000 pesos. Una habitación. Una habitación con baño y cocina compartida. La policía todo el tiempo está vinculándose de una u otra manera, interviniendo en la cotidianidad de esa compañera. Lo ven porque las compañeras dan su testimonio de lo que es salir a la calle y tener que lidiar constantemente con la policía. Entonces nosotros le decimos, ese es el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pasado a un modelo nacional, es que eso es lo que va a pasar. Es lo que va a pasar. Entonces, muchas de las compañeras cuando vienen y bueno, ven siempre, ¿no?, como esta mirada, ¿no?, de bueno, Capital Federal, como una cosa muy allá arriba. Y nosotros tratamos de decirle, ¿sabes qué? Acá vivir en la Capital Federal nos cuesta el triple. La manera de intervención que tiene el Estado es a través de la policía, la represión policial. Hay mucha discriminación en muchos espacios que deberían poder respetar ciertas legislaciones, como la ley de identidad de género, por ejemplo, y no lo hacen. Entonces sí hay discusiones con eso. Por supuesto que todo lo que pasa en la política nosotras también lo discutimos y lo bajamos a terreno. Cuando hubo esta disputa, ¿no?, dentro del Frente de Todos, había un montón de compañeras en los grupos de WhatsApp que nos decían a nosotras, ¿no?, como, ¿de qué lado están? Porque si ustedes están con Alberto, yo me voy con... Entonces, también, ¿no? todo de esa manera, como nos decía, bueno... y hay compañías que dicen, bueno, que hable Cristina todos los días, porque por lo menos te genera una mística en decir que hay un horizonte, que no se rompa, que no se rompa como ese dónde tejido. Vamos. Claro, que no se rompa ese tejido social, ¿no? Que una idea de lo que queremos, ¿no? Claro, hacia dónde vamos. Sí. Pero hoy por hoy hay mucha preocupación en la cuestión básicamente económica. Sí. Claro. La pérdida del poder adquisitivo de muchas de nuestras compañeras y la preocupación esto de si el mes que viene van a poder pagar su alquiler o van a poder hacer la compra en el supermercado. Nos quedaríamos horas charlando con Georgina Orellano. Va a estar con Belu Ketlas en el canal de Twitch. Bien, ya le vamos a hacer. Pero además hay una experiencia radial, ¿no?, entre las compañeras de AMAR, que... Manda el chivo, a ver cómo es. Sí, todos los jueves de 6 de la tarde a 7 la pueden escuchar por FM Vientos al Sur. Es un programa de radio que tienen los compañeros y compañeras de Pompeya, los compañeros de UTE, de los trabajadores de la educación. Sí. Así que tenemos un programa que se llama De Puta Madre, que es conducido por Steffi Fernández, una compañera del colectivo Travesti Trans Migrante, Rebe López, ambas son trabajadoras sexuales del barrio de Constitución. Y bueno, toda el programa está dedicado a poder conocer más el mundo del trabajo sexual. Ella es Georgina Orellano, dirigente sindical, secretaria general del sindicato AMAR y autora de este libro de Puta Feminista. Búsquenlo, supongo que en las librerías y demás se pueden, es una editorial bastante importante, la que editó Puta Feminista, y que los vas a estar presentando hoy. Sí, hoy a las 8 de la noche en Presidente Erqui, bueno, el barrio donde yo me crié. ¿Por qué decidiste escribirlo? ¿Porque sos joven? Y no, generalmente porque parece como una biografía, una autobiografía, pero sos joven. Entonces, una vida corta pero intensa. Claro, no, pero bueno, hay un objetivo, obviamente, en la escritura de ese libro. Visibilizar la lucha de las trabajadoras sexuales. De hecho, van a encontrar un poco de biografía personal, pero después hay una biografía colectiva. La colectiva, ¿no? Sí. Que es como esto, el sindicato, los debates feministas, el diálogo con el Estado, experiencias de organización de las trabajadoras sexuales, lo que pasa en el territorio y muchas personas desconocen. Hay muchas cuestiones relacionadas a la solidaridad y la ternura, que es algo que aparece mucho con las compañeras, y muchas personas totalmente desconocen ese tejido y esas redes que construimos. Muy interesante. Así que búsquenlo, Puta Feminista, de Georgina Orellano. África, una selva en tu patio.